Pero esa calidez también tiene que ver con entender que nosotros somos una imagen para nuestros hijos de cómo hay que comportarse. Por eso si en el repertorio de tu hijo hay enojo, hay irritabilidad, la calidez dice que tenés que mantener la calma. Porque si cuando tu hijo se enoja, vos te enojas más. Si cuando hay un conflicto, vos pateás una puerta, golpeás una silla, pegás unos gritos, lo que está aprendiendo el niño es la forma de comportarse frente a las cosas que no les gustan. Porque vos sos una imagen y porque él copia, imita tu forma de comportarte como adulto. Así como todos nosotros vimos la forma de comportarse de nuestros padres o quienes nos criaron frente a las cosas que los disgustaban. Así que el niño que estamos teniendo en crecimiento, lo primero que necesita es la demostración de amor. La demostración de amor tiene que ver también con que vos conocés cuáles son los sentimientos de tu hijo. Vos conocés cuáles son los dones, los talentos de tu hijo. Vos conocés en qué cosas son buenos tus hijos. Eso tiene que ver que vos acompañás a tu hijo en su desarrollo de esos dones y de esos talentos. Nosotros en el programa Familias Fuertes, en el primer capítulo, capaz que alguno de por acá pasó por el programa o lo conoció, trabajamos con los chiquilines y son niños de 10 a 14. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus metas? ¿En qué sos bueno? Y nosotros decimos que todos somos buenos en algo. No somos buenos en todo. O sea que hay una cantidad de cosas a las que no somos buenos. Pero en algo sí. Y muy probablemente el que es bueno en matemática es horrible en educación física. Y muy probablemente el que era bueno en historia era espantoso en matemática. Pero en algo sos bueno. Muy probablemente el que canta muy bien y toca muy bien, no quiero decir algo por las dudas, pero es horrible en geografía, por decir algo más leve. Porque en algo sos bueno y todos tenemos algún don, algún talento que tenemos que desarrollar en esta vida hacia cumplir el propósito que tenemos. Entonces nosotros hablamos con los adolescentes y ellos tienen que hacer una especie de collage donde ponen los dibujos de eso en lo que soy bueno y en lo que me quiero desarrollar. Entonces ponen en lo educativo que quiero hacer, en lo recreativo que quiero hacer, en qué quiero trabajar, qué cosas deportivas me gustarían hacer. Y nosotros colgamos los 15, le llamamos mapas del tesoro, porque muchas veces la vida es desarrollarme en eso que soy bueno, ir encontrando el desarrollo de esos dones y talentos. Y luego tienen que entrar los padres o quien vino adulto con el adolescente, tiene que adivinar cuál de todos esos son los talentos de tu hijo, cuál de todos esos son los sueños de tu hijo. Porque este primer pilar de la calidez dice que un padre que desarrolla esa calidez conoce los sueños y talentos de su hijo. Había una niña que tenía 14 años que estaba llenando un formulario antes de empezar el primer taller, porque estamos haciendo un estudio de evaluación de impacto. Y en el formulario decía, ¿cuántas veces a la semana ves a mamá? ¿Cuántas veces a la semana ves a papá? Y la niña me dice, a mi padre no lo veo nunca, pongo nunca. El padre estaba en la habitación de al lado, haciendo el taller de padres. Dice, porque a mi casa viene solo a ver a mi hermano menor, a mí no me ve nunca. Y si es nunca, es nunca. Ese matrimonio que vino, estaban divorciados, vinieron muchas parejas divorciadas a Familias Fuertes porque querían mejorar la relación con sus hijos. Por supuesto que los que eran divorciados hace 20 años tomaban mate juntos en el taller y los que se habían divorciado hace poco se sentaba uno de un lado de la habitación y el otro del otro. Eso sucede generalmente. Cuando viene entrando primero este papá. Y estaban todos los niños y adolescentes paraditos acá mirando a ver si los padres adivinaban cuál era su mapa del tesoro, cuáles eran sus dones y talentos. Y este papá viene entrando y mira el primero, el segundo, y por allá como el quinto lo agarra y la mira a su hija. Y la hija, mi papá me conoce. Y ahí se sientan juntos, padres e hijos, y le damos una tarjetita a la adolescente, a la niña, para que le haga ahora preguntas a su papá.
Y la niña le dice, papá, cuando vos tenías mi edad, ¿qué querías hacer? ¿En qué eras bueno? ¿Qué soñabas hacer? Y el padre le dice, yo quería ser veterinario. Y la niña dice, ¿y qué te pasó? Porque a los 14 nos parece que podemos hacer lo que sea, astronauta igual. Entonces el padre empieza a decir, y estuvo bravo. El abuelo era bravo. La situación era complicada. Y esa situación de poder hablar padres e hijos, de conocerse, de hablar de cosas que quizás no habían hablado, empieza a tender puentes y muchas veces empieza a sanar lo que había guardado esa niña en su corazón y en sus pensamientos. Por eso es tan importante que tu hijo sepa que lo amás. Por eso es tan importante para nosotros habernos sentido amados por nuestros padres, habernos sentido aceptados como somos por nuestros padres. Pero es verdad, porque me ha pasado con padres que me han dicho, mi mamá me daba un beso en Navidad y en mi cumpleaños, y yo salí bastante bien. Y es verdad que tenemos padres que ellos nos recibieron amor. Y qué difícil es dar algo que yo no recibí. ¿Cómo hago para dar algo que a mí no se me dio, que yo no lo recibí? ¿Cómo hago para demostrar algo que yo no lo sé hacer, no lo recibí? Entonces es verdad que quizás recordás tu niñez y quizás no eran tan demostrativos de cariño. O quizás en vez de pensar que tuviste una vida de buen trato, de demostración de amor, lo que había era maltrato y violencia. Entonces tu cerebro, que tenía que empezar a florecer y desarrollarse y mejorar su forma de pensar y sentir, en algún momento se quedó en alerta, porque recuerdan que el cerebro lo primero que tiene que hacer es sobrevivir. Y si hay inseguridad, no puede seguir avanzando. El otro pilar, son dos pilares que necesita el niño. El primero era la demostración de amor y el otro es la puesta de límites. Son las normas, son las reglas. Y convengamos que somos una generación que le tenía miedo a nuestros padres, pero ahora le tenemos miedo a nuestros hijos. Convengamos que no nos animamos a decirle que no. No vaya a ser que se enojen. No vaya a ser que se pongan mal. Pero nuestro padre nos miraba serio y no necesitaba ni siquiera decirnos que no. Y las normas y las reglas dan seguridad. ¿Se acuerdan que dijimos que necesita nuestro cerebro para florecer y avanzar? Necesita seguridad. Los límites para un niño son como esas líneas blancas que hay en la calle cuando yo manejo de noche a oscuras. Para el que maneja, piense conmigo, cuando vos vas manejando a oscuras, sabés que entre las dos líneas blancas vas seguro. Ahora, si no hay líneas blancas, no sabes si vas por la mitad de la calle, por el costado, si vas a venir de frente. Esas dos líneas blancas dan seguridad. Para un niño, en el no está implícito el me importás. En el no está implícito el te quiero, me preocupo. En las reglas y en los límites está el aumento mayor de autoestima que puede tener un niño. Pero ¿cómo nos cuesta? Las reglas hacen que el niño sepa lo que se espera de mí. Yo sé lo que se espera de mí. Y los adultos tenemos que aprender la importancia de los límites, de las normas, de las reglas. Por supuesto que hay normas y reglas que son hábitos. Andá a lavarte los dientes antes de acostarte. Andá a lavarte los dientes antes de acostarte. Andá a lavarte los dientes antes de acostarte. Andá a lavarte los dientes. ¿Hasta cuándo lo tenés que decir? Hasta que se lave los dientes solo antes de acostarse y no se lo tengas que decir más. Porque necesitan esa paciencia de una y otra vez cuando los límites son hábitos. Esa paciencia nuestra. Los límites necesitan muchos datos del adulto que los está poniendo. Lo primero es nosotros mismos no romper el límite. Y si decimos en la mesa no traemos el celular, nosotros mismos no podemos llevar el celular y mirar el Instagram en la mesa. Y si decimos hay que apagar la tele para poder estudiar, nosotros mismos no podemos estar mirando la tele mientras ellos estudian. Y si decimos anda, lávate los dientes, nosotros no le podemos decir no, hoy no te laves, no pasa nada.
Nosotros mismos tenemos que aprender que esas normas y reglas son importantes para ellos y aprender a ponerlos. Pero por supuesto que en esos límites tenemos que tener algunos cuidados, porque hay límites que pueden ser con autoritarismo y eso a veces cumplen lo que les pedís, pero genera más rebeldía de lo que están aprendiendo. Por eso que en el límite vos tenés que poder reconocer el sentimiento, la emoción que tiene tu hijo y que él sepa que vos lo estás reconociendo. No es lo mismo decir apagá inmediatamente esa tele que decir yo sé que te encanta este programa, pero ahora hay que apagar la tele porque vamos a comer. No es lo mismo decir junta todos estos juguetes que está todo tirado que decir yo sé que es aburridísimo juntar los juguetes, pero hay que juntarlo porque así mañana está ordenado. Vos ponés las normas, vos ponés las reglas, pero tu hijo sabe que reconoces lo que siente. Yo sé que te encanta el jueguito del celular, pero quedamos que vamos a comer conversando en la mesa. Y las normas y las reglas en casa, cuando el hijo va creciendo, va siendo parte de la conversación de esas normas y reglas. ¿A quién le toca sacar la basura? ¿A quién le toca levantar la mesa? ¿A qué hora apagamos la tele? ¿A qué hora primero hacemos los deberes y después miramos la tele? ¿A qué hora? ¿Quién tiende la cama? Y déjame decirte, si vos sos la que saca la basura, tiende la cama, apaga la tele, frega la cocina, levanta la mesa, estás haciendo algo mal. Porque en esas normas y reglas aprendemos que todos somos responsables y que todos tenemos una parte en esto. Pero tenemos que aprender que hay límites que son negociables. Y capaz que no te dejaba hasta las 10, pero podemos negociar que los sábados te dejo una horita más, pero lo negocio. Bueno, pero hiciste los deberes antes. No, pero bueno, pero no, mirás algo que lo miremos juntos. Bueno, pero no mirás, yo miro a ver qué estás mirando, ¿no? Y podemos negociar algún límite. Pero hay límites que no son negociables nunca, nunca. Y son las violencias y las drogas. Nunca. Nunca cuando tu hijo grita, vos gritas más fuerte. Nunca. Porque si no, primero que tu hijo no aprendió nada de lo que tenía que aprender. Porque en la pelea entre padres y hijos no gana nadie. No ganó él porque no aprendió. Y no ganaste vos porque te quedaste horrible aunque hubieras gritado último. Entonces el grito, la violencia, no puede ser, es un límite que no se puede franquear nunca. Porque si de chiquito te pega, decime de grande qué va a pasar si no le pusiste un límite. Las violencias no son nunca negociables y las drogas tampoco. Déjame contarte que cuando hice un posgrado en Argentina, tratamiento de las adicciones, me quedaba en un centro residencial de gurises consumidores de Paco, que es la pasta base uruguaya. Eran menores de edad que habían estado en consumo de Paco y que habían sido ingresados al centro por orden de juez. Porque en Argentina la tenencia está penada. Adivinen quién denunciaba que los chiquilines tenían droga. Los padres. Porque sabían que si denunciaban se abría una causa y se decía o penitenciaría o ingreso a un centro de tratamiento. ¿A dónde iban todos? Al centro de tratamiento. El tratamiento era 4 años. Y nosotros pensamos que en un mes. 4 años. Porque las drogas se comparan con los hábitos. Hay que cambiar un hábito. Hay que volver a construir una forma de vivir. Y nosotros trabajábamos con esos menores de edad. Y eran un grupito de 4 o de 5. Y hacíamos lo que se llama el familiograma en pizarrón. No sé si lo vieron alguna vez. Entonces analizábamos la vida de Elías y decíamos, Elías, contame cómo es tu mamá. Y dibujamos a la mamá y Elías contaba, bueno, mi mamá más o menos, está atrás la mamá. Decía, bueno, mejor vamos a hablar de otro tema. ¿Tenés hermanos, Elías? ¿Tenés primos? Íbamos hablando de la familia, iba contando, ¿y tus hermanos por qué no viven contigo? No sé, me parece que lo echaron. Anotalo que se lo vamos a preguntar a mamá. Elías, ¿cómo te llevas con tu papá? Bueno, acá y allá. Y iba contándonos. Y todo lo que ese menor de edad había guardado acá de una forma rara, lo anotábamos para preguntarlo.
porque lo que vivimos en la niñez nos marcó, porque muchas veces el consumo de drogas tiene que ver con la búsqueda de llenar un vacío. ¿Cuál es el vacío que querés llenar? ¿Qué es lo que buscás? Entonces necesitábamos revivir qué había pasado en la vida de Elías. Y después venían los padres y le decíamos, Elías tiene una pregunta para hacerle. Y hubo un adolescente que a mí me quedó marcado, porque no hizo ninguna de las preguntas que habíamos pautado. Pero él le preguntó, mamá, ¿por qué no le dijiste a papá que yo estaba yéndome de noche? Mamá, ¿por qué no le dijiste a papá que yo me llevaba las cosas de casa? ¿Por qué, mamá, no le dijiste a papá? Y sí es verdad que es un extremo, pero miren la necesidad del límite y de las normas que tanto nos cuestan. Había un profesor en Argentina que daba un taller que decía cómo tener un hijo adicto. Yo sé que es un tema muy sensible, pero como hay niños chicos lo quiero contar. ¿Cómo tener un hijo adicto? Y él decía, comprale todo lo que pida, nunca lo dejes esperar, que nunca se frustre, que nunca tenga que esperar. Y si te pide un champión más caro que tu sueldo, sácalo en cuotas. Y si te pide un celular más caro que tu sueldo, sácalo en cuotas. No le pongas ningún límite, que sea libre y siempre haga lo que quiera y como quiera. Y hablaba de cosas que tienen que ver con la convivencia en casa. Y por supuesto que el consumo de drogas puede pasar en muchas familias a pesar de haber intentado poner límites y demostrar amor. Por supuesto que sí. Pero hay formas de intentar prevenirlo y tiene que ver con lo que vivimos en casa. Y nosotros estamos hablando de esa necesidad del límite con respeto, con respeto de conocer la emoción de mi hijo, pero con firmeza, sin franquear ese límite. Y tiene que ver con la apuesta de amor. Y déjenme decirle que en un momento, cuando hicimos un estudio en Familias Fuertes, nosotros nos vimos muy sorprendidos de lo que pasaba con las familias en Uruguay. Porque 8 de cada 10 adolescentes nos dijo que no se sentían amados y aceptados por sus padres. De 10 a 14 años, 8 de cada 10 es una cantidad. Y sin duda que nos explica lo que pasa hoy con gurises de 15 a 19, que tienen un número casi uno de los más altos de intentos de autoeliminación. Porque estamos en plena construcción de nuestra forma de sentir y de comportarnos. Y porque estos dos caras de una moneda, la demostración de amor y la puesta de límites, son sumamente necesarias para esa forma que vas a tener de sentir y de comportarte. Este niño creció y llegó a la adolescencia. Y bueno, vamos a decir la verdad, la adolescencia tiene un marketing espantoso porque o tenés un hijo, si cuánto tiene, 14, si estás en el peor momento. ¿No? Te falta una cantidad. La adolescencia tiene un marketing horrible y la adolescencia es la última etapa de la construcción, de la maduración de nuestro cerebro. Nosotros nacemos con un 95% terminado, pero hay un 5% que termina cerca de los 20, 25 años. Y esa última forma se construye y madura en los años que vivimos, de que nacimos hasta los 20 años. Y es la que está acá atrás de la frente, la región prefrontal. Y en este lugar está el reconocimiento de los riesgos. Por eso que un adolescente vos le decís, pero no te diste cuenta que era tarde, ¿cómo viniste caminando de noche? No lo pudo evaluar. Pero ¿cómo te subiste a un auto de alguien que no conocías? No lo pudo evaluar. Porque todavía la evaluación de los riesgos no maduró. Entonces a veces hacen cosas que tienen tanto riesgo y no se dan cuenta. En este lugar también están el manejo de las emociones. Y si ustedes tienen algún adolescente cerca, ustedes habrán podido ver que en la adolescencia la emoción es mucho mayor que la razón. La emoción es mucho mayor que la razón. Entonces, mis amigos son mis amigos del alma, del mundo, de la vida. Y un problema es lo peor espantoso que me pasó, lo más horrible del mundo. Y una alegría, es una alegría enorme, gigante, porque la emoción es mucho más grande que la razón, porque está terminando de madurar esa razón. Ese control de impulsos está en esta zona.
Ustedes se habrán dado cuenta que un adolescente se puede reír en un velorio y no se puede controlar. Y se tentó y se tentó y se tentó y no se puede controlar. Porque no logra todavía tener maduración de sus impulsos. Esa es la etapa final de la construcción. Pero si sos mamá o papá o abuela, déjame decirte que tenés 20 años para entrenar a tu hijo para la vida. Tenés 20 años para entrenarlo para lo que va a ser cuando enfrente la vida. Y si aprendió en casa que si no cumple una norma hay una consecuencia, tiene que aprenderlo en casa. Más vale que la consecuencia sea que porque no hizo los deberes, ahora tiene que sacar la basura. Y aprenda en casa que si yo transgredo un límite, tengo una consecuencia, y no que lo aprenda afuera. Que tiene que aprender en casa que mis actos tienen consecuencias. Por eso si se olvida la tabla de dibujo en el liceo, no se la lleves. Si se olvida de la merienda, no se la lleves. Si se olvida de la cartulina y te lo dice cuando está por entrar, deja que le pongan un 1. Mira, más vale un 1. Si seré vieja, que ya el 1 no debe existir. Más vale un 1 y que aprenda que tiene una responsabilidad que cumplir y que sus actos tienen una consecuencia y que es la responsabilidad de él. Y lamentablemente las madres muchas veces estamos sobrevolando por arriba. No vaya a ser que le pase algo y no lo podamos evitar. Entonces tiene que vivir frustraciones. Tiene que aprender a manejar las frustraciones. Y si no tuvo ninguna frustración porque vos le alcanzaste la merienda, la tabla de dibujo, le compraste la cuadernola y saliste corriendo a llevársela, déjame decirte que es peor porque va a ser más grande cuando aprenda a vivir frustraciones. Entonces tiene que hacer un callo porque la vida está llena de frustraciones. Pero nosotros como padres tenemos que entender que tenemos esos 20 años y que esos 20 años, cuando inician, nosotros somos parte de la vida de nuestros hijos. Si la vida de nuestros hijos es una obra de teatro, estamos arriba del escenario con ellos. Somos actores principales de esa película. Pero cuando van creciendo, y te diría que cerca de los 10, 12, ya tenés que estar medio atrás del telón. Porque a los 12 aparece otra forma de amar que no es el vínculo primario, que somos la familia, mamá, papá, los abuelos. A los 12, 13 aparecen los amigos. Es una forma que aumenta la autoestima porque mis amigos me eligen a mí y yo elijo a mis amigos. Entonces desarrolla mucho la autoestima y ellos empiezan a copiar lo que hacen los amigos. Ya no te preguntan más si le queda bien la remera, le preguntan a los amigos si le gusta la remera. Porque esa película donde vos te empezás a correr y siempre de cerca, siempre de apuntador, que sepa que vos estás acá y te puede venir, pero vos no quieras ir de nuevo a la película, quédate ahí. Y te diría que a los 20 años ya tenés que estar atrás de todo ahí, en esa película. Y de los 25 te tenés que ir para tu casa. Porque aunque nos cueste mucho, tenemos que entender que nosotros tenemos que hacer que nuestros hijos pasen de ser totalmente dependientes de nosotros cuando nacen, totalmente dependientes, a ser totalmente independientes de nosotros. ¿Y cómo nos cuesta? Pero esa es la tarea. Yo a veces le digo a las madres, cuando está en jardinera, ponete en primera fila. Cuando vas al acto de la escuela y está en primero, en segundo, tercero escuela, ponete porque te vea. Asegúrate que te vea. Peleate por la primera silla. Ahora, cuando ya tiene 12, te diría que te quedes atrás de todo, allá. Y si tiene un poquito más, que te ponga en la oscuridad. O sea, asegúrate que por allá te vea y te va a hacer... Vos no te preocupes, pero lejos. Porque ellos necesitan saber que estás ahí. Pero va avanzando la edad y van otras cosas apareciendo en su vida. Y me río porque hay madres que le digo eso, pero cuando termina el acto de la escuela vienen corriendo a regalarles la ropa, delante de todos los compañeritos. Porque cómo nos cuesta. Pero es necesario que ellos desarrollen su autonomía. Es necesario que vayan aprendiendo a hacer cosas. Hoy tenemos jóvenes que no se animan a llamar y hablar por teléfono para pedir una pizza, porque lo hacen por pedido ya. Y no se animan a hablar. Dicen, ¿qué digo? ¿Qué digo?
¿Y cómo vas a hacer para llamar a otra cosa? Sí. Pero porque nosotras le decimos todo arriba de ellos y vamos con ellos a algún lado y hablamos nosotras antes que dejarle hablar a ellos. Nosotras somos las que tenemos que dejar que ellos vayan aprendiendo. Esta etapa de la adolescencia, que es la etapa de mayor cambio, el cerebro de un adolescente es como cuando tenés una casa en reparación, está todo por todos lados. Es la etapa de mayor cambio, pero es una de las más importantes y sobre todo lo que viven los adolescentes de hoy en día. Y déjame decirte por qué. Uno de los cambios que hay es que cuando vos sos niño, vos no tenés todavía la imagen corporal, no sabés si sos lindo, si sos feo, si sos gordo, si sos flaco, si tenés la nariz puntiaguda, si tenés un pelo lindo, no lo sabés. No tenés todavía la imagen corporal de niño. Vos a un niño le ponés un vestido que le queda chico y le decís, qué linda que estás, y sale contenta. Porque todavía no puede tener la imagen corporal, no la tiene desarrollada en el cerebro. Y vos ves un niño que capaz que está pasado de peso y come papas fritas y decís, ¿cómo sigue comiendo chiquilín? Porque no tiene idea. Todavía no tiene la imagen corporal en el cerebro. No sabe cómo es. Pero en la adolescencia yo me empiezo a dar cuenta cómo soy. Y me doy cuenta que no soy tan linda como quisiera. Que tengo las piernas más gordas de lo que me gustaría y que quisiera tener rulo y tengo el pelo lacio. Y me hice rulo todo el día y miren cómo se me fueron. Entonces en la adolescencia yo me empiezo a dar cuenta que no soy tan inteligente, ni tan linda, ni tengo lo que quisiera. ¿Y saben qué? Los que somos de menudo para atrás nos comparábamos con nuestros compañeros del barrio. Nos comparábamos con los compañeros de clase. Y más o menos en algo te iba. Ahí en el montón, en algo estabas. Pero los adolescentes de hoy en día se comparan con las que están todas divinas. Son todas rubias de ojos claros de rulos, todas flacas, todas felices, todas les va bien, y los varones son todos musculosos, todos lindos, y después me miro yo, que en la pandemia anduve de jogging y ahora no me entra el jean. Y después me miro yo y me empezaron a salir los granos, y no sé cómo hacen estos del Instagram que no se les ve. Entonces los adolescentes de hoy en día tienen un gravísimo riesgo, que es la inferioridad. Porque además en el mundo que vivimos, valés por lo que tenés. Si tenés el último celular iPhone, valés un poco más que el que tienen Huawei. Si tenés el último champión, vales más que el que tiene un pampero, no sé. Hoy estoy descubriendo mi edad sin parar. Porque no entendieron todavía que valen por lo que son como persona. ¿Y saben de quién tienen que aprender que valen por lo que son? De nosotros, de los adultos. Tienen que aprender que valés por lo que son. Pero déjame decirte que en la adolescencia también cambian otras formas de mirar. Porque cuando vos sos niño, tu mamá es la más linda, es la más buena, es la que cocina mejor, es una reina. Cuando vos sos niño, papá es fuerte, es héroe, es bueno, es grande. Y cuando vos sos adolescente te das cuenta que no hay ninguna reina y ningún superhéroe. Y cuando sos adolescente te empezás a dar cuenta de todos los errores de tu madre y de todos los errores de tu padre. Y lo que menos querés es parecerte a tu padre o a tu madre. Yo siempre digo que si te ves con un hijo, a un adulto con un hijo adolescente, no le digas estás igualito a tu papá. Porque es al que menos se quieren parecer. Porque la adolescencia se trata de identificarme y saber quién soy. Y muchas veces para los padres nos parece que nuestros hijos son una sucursal nuestra. Y déjame decirte que no son. No piensan como vos. No sienten las cosas como vos. No les gusta lo mismo que a vos. A pesar de que cuando eran chicos vos decías me gusta el chocolate y ellos decían me gusta el chocolate. Vos decías no me gusta la Coca-Cola y decías mi hijo no toma Coca-Cola, toma agua. Déjame decirte que en la adolescencia la va a probar y le va a gustar. Porque empiezan a cambiar, a mirar a quién es mi padre y mi madre.
Y contame qué pasa en este mundo de riesgos de inferioridad. Cuando empiezo a mirar a papá y mamá y lo comparo con otros papá y mamá, me doy cuenta que mi padre es un borracho, que me quiere muy poco porque le importo poco. Y me doy cuenta que mi madre está para lo de ella, porque lamentablemente uno ve todos los días adultos que se olvidan qué es lo más importante que tienen, que se olvidan cuál es la tarea más importante que tienen hasta que cumplen 20, 25 años. Y lo ves todos los días. Y este adolescente que hoy están viviendo grandes conflictos, porque uno ve en la consulta eso todos los días. Nosotros tenemos que saber cuándo termina la adolescencia, qué tiene que suceder para decir es un adulto. Y ahí te voy a decir, si vos lograste que ese adulto, cuando tenga un problema, venga y te lo cuente a vos, hiciste un buen trabajo. Pero ¿sabés cuándo pasa a ser adulto? Cuando pasan tres cosas. Tres cosas. La primera es cuando tiene claro cuáles son sus vínculos afectivos. Y el adulto empieza a reconocer que mi familia es un tipo de vínculo afectivo, es mi familia, es mamá, es papá, son los abuelos, es mi hermano, mi hermana. Y ese es un tipo de vínculo afectivo. Y lo diferencio con el vínculo afectivo de la amistad, que es otra forma de vincularme en amor, distinta. Y a veces también empieza a aparecer el noviazgo, que es una forma que aumenta la autoestima porque me eligen exclusivamente a mí. Entonces aumenta mucho más la autoestima de un adolescente. Cuando identifica los diferentes vínculos que pueden existir, eso es lo primero que pasa para decir ya sos un adulto. Pero tienen que pasar dos cosas más. La segunda es que desarrolla su identidad. Yo sé quién soy. Yo sé cuáles son mis talentos. Yo sé en qué soy bueno y en qué no. Yo sé lo que soy. Díganme en qué dificultad que están teniendo nuestros hijos hoy en día. Si hay una grave dificultad que están teniendo es con la identidad. Porque encima le están diciendo vos no sos lo que sos lo que sentís. Y eso solo genera confusión en nuestros gurís. Solo genera confusión. Y sin embargo necesitan desarrollar esa identidad y saber quién soy, saber que no soy una sucursal de mamá y papá, saber lo que yo soy, lo que siento, cuál es mi propósito. Porque el tercer pilar que se tiene que generar es que yo descubrí mi vocación. Yo descubrí mi vocación, yo sé que tengo que hacer esto. Y muchos les pasa que empiezan una cosa a estudiar y después la dejan. Y no, por acá no es, hay que estudiar demasiado, son muchos años, no, mejor voy a probar por acá que es más corto. Y no la dejan y después empiezan a hacer una cosa y dar unas vueltas ahí. Cuando realmente logran encontrar mi vocación, mi propósito, yo soy bueno para esto y tengo que cumplir esto. Cuando desarrollaron su identidad y saben quiénes son, cuando reconocen sus vínculos y cuando desarrollaron su vocación, eso habla de que son adultos. Terminó la adolescencia. Y ahí deberían de haber pasado a ser totalmente independientes de vos. Por supuesto que en esta etapa de grandes cambios hay algunas cosas que son muy importantes. Hoy los adolescentes a nosotros nos dicen, necesito ser escuchado, quiero ser escuchado, necesito poder decir lo que pienso, lo que siento. Pero cuando hablamos con los padres nos dicen, no sé qué hacer, no sé cómo hacer. Llego a casa, está en su cuarto encerrado con su auricular y voy y le digo, ¿cómo te fue? Y en un acto de gran amor dice, bien. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para saber a qué le tiene miedo, qué es lo que piensa, qué es lo que sueña, qué le está pasando, qué está sintiendo? ¿Cómo hago si no logro saberlo porque no me lo habla? Porque hoy las pantallas nos robaron la comunicación, a ellos y a nosotros. Porque hoy la comunicación se ha cortado, se ha perdido. Entonces, lo primero que tengo que entender es que yo tengo que generar esa comunicación. Soy el adulto que tengo que lograr acompañar a mi hijo en este desarrollo. Y muchas veces la rutina del hogar no es la más adecuada, porque en el hogar yo mando y vos obedeces. Porque en el hogar nos levantamos y ahora hay que hacer el desayuno y ahora vamos a desayunar y ahora cada uno se va a trabajar y a estudiar y ahora volvemos y está la rutina.
Entonces tenemos que generar el momento. Vamos juntos a hacer un mandado. Vamos juntos a acompañarme a hacer esto. Y a veces salís de la puerta de tu casa y empezó a hablar. A veces cambiaste el aire y empezó a hablar, te empezó a decir no porque mi amigo, porque mi compañero, porque sabes que, ¿no? Y empezó a hablar. Y ahí nosotros nos equivocamos tanto. Porque apenas empezó a hablar, tenemos tanto miedo que se meta en el lío, que decimos, ¿cómo? ¿Con quién? ¿Cuándo? Y te puedo asegurar que no te dicen más nada. O empezó a hablar y no le prestamos importancia. Entendemos que no es algo importante. O empezó a hablar y nosotros sacamos el celular y miramos un mensaje. Por eso te digo algo, hay niños que son parlanchines y hablan sin parar. Y a un niño vos le pones decir, mañana seguimos hablando. Pero cuando un adolescente empieza a hablar y te dice, quiero hablar con vos, y te empieza a contar algo, más vale que guardes silencio. Silencio. Sin sermones, sin caras. Intentá ninguna cara. Decía, ajá, mirá. Y déjalo que diga todo lo que tiene guardado. Ustedes no imaginan la cantidad de consultas que veo que le digo, le contaste a tu papá. Tenía un paciente que estaba viviendo una situación de ansiedad y cada vez que se encerraba, cada vez que se bañaba, cuando cerraba la mampara del baño le venía una sensación de ahogo, una palpitación, el pecho se lo oprimía y empezó a hacer algunas cosas y dejaba el celular prendido, tenía 16 años, tiene 16 años. Y dejaba el celular prendido para poner música, para ver si no le venían esas crisis. Y dejaba medio entreabierta la mampara para ver si no le venía la crisis. Y cuando me lo cuenta, digo, ¿le dijiste a papá? Y me dice, sí. ¿Qué te dijo? Me dijo, ¿cómo vas a tener ansiedad vos? Ansiedad tienen los que están durmiendo en la calle. ¿Cómo vas a tener vos que tenés todo? Ya no le contó más nada de lo que había atrás, que era lo más importante. A veces pasa muchas veces. Y las madres vienen y dicen, cuando le cuento, mirá, pasó esto. Hace 4 meses que pasó esto. Y dicen, con razón no quiero ir más a la casa de los primos. Pero no te diste cuenta que no quería ir. Pero no le preguntaste por qué no quería ir. Y me dijo que no le pregunte y no le pregunté más. Y eso es otra cosa que hay que aprender. Los adolescentes dicen lo que piensan, pero no lo que sienten. Y ellos te dicen, salí de mi cuarto, que es mi propiedad. Pero después están en el cuarto y gritan, ¡mamá! Y vos decís, ¿qué? No, nada. Ellos quieren saber que vos estás ahí, que vos estás cerca. Me ha pasado con pacientes que le digo, ¿le contaste a mamá? Y dice, no, mamá no me quiso escuchar. Y cuando llamo a la madre, se había dejado con una novia. Y le digo a la madre, le está pasando esto hace 4 meses desde que se dejó con la novia. Y dice, ¿pero por qué no me dijiste nada? Le dice la madre, ¿no? Y dice, bueno, yo te quise decir, pero si yo te pregunté, ¿estás mal por haberte dejado con tu novio? Vos me dijiste, no me preguntes más. Porque dicen lo que piensan, pero no lo que sienten. En realidad siento que necesito tenerte cerca. Siento que quiero saber que estás ahí. Siento que necesito poder contarte lo que me pasa, pero no lo puedo decir en palabras. Me pasó a mí, con mi hijo jugaba en futsal de Peñarol. Y yo le decía, quiero ir a verte. Y me decía, por favor, mamá, me vas a avergonzar. No va ninguna madre. Por favor, no vayas a ir, que no va ninguna madre. Y no fui. Y un día va a jugar a Colonia. Y va mi papá a verlo en Colonia. Entonces, cuando vuelve del partido, le digo, ¿y cómo estuvo? Y el abuelo me había mandado fotos. Le digo, fue el abuelo a verte. Por fin alguien me va a ver, me dice. Porque dicen lo que piensan, pero no lo que sienten. Así que aunque te digan que no vaya, andate atrás de todo, de lejos que te vea que estás ahí. Aunque te diga que no quieren hablar, busca la forma, el momento. Por supuesto que yo le digo a la madre que cuando hago la consulta de adolescentes son 3 preguntas, nada más. Llegás y le decís, ¿cómo te fue hoy? Bien. ¿Comiste algo? No. ¿Querés que te alcance algo? No. Listo, date la media vuelta y no le preguntes más nada, que son 3 preguntas, perdiste. Porque llegó un momento y estaba, mamá, no me preguntes más nada. Pero hay que intentar entender que ese cerebro está en plena remodelación, como estuvo el tuyo y el mío en esa etapa de la vida, hasta que entendimos que pasamos a la adultez. Pero además recordemos que los adolescentes de hoy en día viven dificultades mucho más grandes que la que vivimos nosotros.
Y nosotros somos los adultos que tenemos que acompañarlo, así que llenate de paciencia. Por supuesto que para poner límites hay que tener paciencia. Para poder comunicarte hay que tener paciencia. Y cuando te vienen a contar algo, aunque te digan algo que no te guste, no lo sermones, esperá. Déjalo que te cuente todo. Al otro día decirle, ¿te acordás de eso que me contaste? ¿Sabes que me quedé pensando? Y esta cosita no me gustó. Pero cuando se acerquen, porque tengo muchos pacientes que intentaron decirle a su mamá lo que estaba pasando. Intentaron decirle a su papá lo que estaban viviendo. Y luego los vi con un intento de autoeliminación. Tengo muchos pacientes que intentaron acercarse. Y hoy vivimos en un mundo tan ágil, donde estamos todos apurados, donde nos corre a todos el tiempo y donde muchas veces no nos damos cuenta de lo que está pasando. Este cerebro se formó, y se formó el tuyo y se formó el mío. Y según lo que vivimos en casa, desde que tuvimos en el vientre de mamá y papá, desde esa infancia con la mamá y el papá que nos tocó, en esa adolescencia con los amigos que nos tocaron, con las historias de vida que nos tocaron, así se formó tu forma de pensar, sentir y comportarte. Pero por supuesto que eso puede haber traído alguna dificultad y que lo que viviste en la vida puede haber traído alguna dificultad. Yo quiero hablar de las dos enfermedades más comunes. La primera es la depresión. Y déjame decirte que nosotros tenemos una zona del cerebro que es la zona del placer. Porque somos una máquina perfecta. Dios nos hizo una máquina perfecta. Y hay una zona del placer donde hay 3 cosas que nos causan placer, que es la que necesita la raza humana para seguir existiendo: comer, dormir y reproducirnos. Por eso cuando vos te comes un chorizo al pan, y está el chorizo al pan bien crocantito, me gusta a mí, con mayonesa, con tomate, te cae la mayonesa así, y vos decís, qué rico. Porque ahí se libera una sustancia, en esa zona dice, esto me gusta. De hecho, si te gusta, se te hizo agua la boca. Solo porque lo imaginaste. Porque esa zona del placer, la comida nos hace causar placer. Por eso cuando vos llegás cansado y te bañás y te acostás en la cama, decís, ¡ay, qué linda la cama! Y tenés esa liberación de esa sustancia ahí que dice, esto me gusta hacer. Y por supuesto las relaciones sexuales, que lo dejamos para un culto de damas. Esa es mi parte favorita de matrimonio, si no. Igual de damas solas es mi parte favorita. Y por supuesto la relación sexual. Yo digo que las mujeres tenemos un apéndice ahí que son las compras, ¿no? Porque cuando compramos bueno, bonito y barato, se te libera una sustancia ahí. Yo creo que nosotras tenemos un apéndice más ahí. Cuando vos tenés depresión, cuando la persona tiene depresión, hay una característica típica y es que nada te causa placer. Nada te causa placer. Te da igual la torta de chocolate que la polenta. Y vos le preguntás, ¿qué querés comer? Y pensás y no te viene nada. No tenés ganas de comer nada, te da igual. Y vos le decís, vamos a comprarte una ropita. Te dice, no quiero, está grave. Nada te causa, te da lo mismo salir que quedarte. Es preferible quedarte para no hacer nada nuevo. No te causan placer las relaciones sexuales y muchas veces atienden mujeres que terminan teniendo relaciones sexuales con sus maridos para cumplir con las obligaciones maritales. Pero no porque le cause placer, porque la depresión no le permite disfrutar ni de chorizo al pan ni de nada. Y esa es una característica típica de la depresión. Y déjame decirte que existen algunas cosas en la vida que podemos vivir y tener esta situación, estos síntomas de depresión, estos elementos de depresión. Cuando nosotros perdemos un ser querido, cuando perdemos un familiar, cuando nos enteramos de una infidelidad, cuando nos pasa algo así muy grave, vamos a hablar del duelo por una pérdida. Cuando tenemos un duelo por una pérdida, al principio el cerebro te quiere cuidar porque la noticia es muy fea. Entonces vos tenés una negación, te parece que no puede ser posible. No puede ser.
ya va a venir, ahora me va a llamar, ahora lo voy a ver. No puede ser posible, no pasó. No pasó. Pero luego de esa primera etapa de negación, viene la etapa donde digo pasó. Y esa etapa es de tristeza. Esa etapa es que me doy cuenta que no está más. Esa etapa es que me doy cuenta que lo extraño, la extraño. Y generalmente un año entero puedo tener estos elementos de tristeza. Porque en un año entero yo vivo el cumpleaños mío, sin él, sin ella, el cumpleaños de él, el aniversario, Navidad, Año Nuevo. Y vivo todas esas fechas sin la persona. Entonces, muchas veces hay estos elementos de que no logro disfrutar nada porque tengo la tristeza del duelo. Pero debería de luego pasar a una etapa de resignación. Y la etapa de resignación llega cuando vos podés contarme algo de esa persona y te reís contándomelo. Y me contás lo que cocinaba, y contás las cosas que decía, y la contás y lo recordás con risa. ¿Te acordás lo que era? ¿Te acordás lo que decía? Quiere decir que viviste un duelo, pero que lo superaste. Que lo superaste. Hay personas que les dura 1 año y a veces 2. Pero déjame decirte que tengo personas que hace 10 años vivieron esto y se quedaron trancadas ahí en la etapa de la depresión. Hace 10 años que le pasó esa situación difícil y se quedaron trancadas ahí en esa situación. No lograron resolverlo. Así como cuando vivís un problema, así cuando te enterás de una infidelidad, así cuando vivís algo que puede ser algo, te echaron de un trabajo y quedaste marcada, te pasó algo que quedaste marcado y desde ese momento en adelante parece que vivís a control remoto, a piloto automático, y ahora voy, y ahora hago, y ahora lo llevo, y ahora traigo, y ahora cocino, pero no puedo parar a pensar y no logro disfrutar porque quedaste trancada en eso que te pasó. ¿Y se acuerdan que dijimos que todos teníamos talentos y dones? Y que todos teníamos un propósito para cumplir. Déjame decirte que si te quedaste trancada con algo, no lo vas a cumplir. Porque fue como que en ese camino que venías de la vida te bifurcaste. Te bifurcaste por eso que te trancó. Y no lo lográs resolver. Y a veces resolver es perdonar. Y muchas veces pasa que tiene que ver con nuestros padres. Y déjame decirte que es tan sano pensar que nuestros padres hicieron lo que pudieron, lo que les dio para hacer. Y es tan sano perdonar, porque si vos perdonás, sanás. Por eso si alguien tiene algún elemento de depresión, déjame decirte que tenés que volver para atrás por última vez. No te quedes viviendo más allá atrás. Volvé por última vez. Volvé para sanar. Volvé para perdonar. Volvé para pedir perdón. Volvé para reconocer que eso fue lo que te hizo parar y no pudiste seguir a cumplir ese propósito que tenés en la vida que cumplir. Si hay depresión, busca en qué momento, a partir de cuándo fue y qué fue lo que pasó. Muchas veces cuando alguien va a terapia con el psicólogo no puede cambiarte lo que vos estás viviendo ahora, no nos cambia a los maridos, no nos cambia a los hijos, los psicólogos no pueden cambiar eso. Lo que te ayudan es a entender lo que estás viviendo, a entender lo que está pasando, para poder resignarte, resolverlo y seguir caminando. Por eso si alguien tiene algún elemento, y si sos cristiano, pedile a Dios que te revele qué pasó, qué fue lo que te dañó. El otro problema frecuente es la ansiedad. Y la ansiedad es una prima del miedo, no es el miedo, pero es una prima del miedo. Cuando vos estás solo en un lugar y los vecinos en alerta están diciendo que hay unas caras raras en la calle, esto en Montevideo funciona bárbaro, no sé acá, pero... Y vos estás solo en tu casa y te están queriendo entrar, y estás sintiendo que alguien te entra a la puerta y son las 3 de la mañana. Contame lo que te pasa. El corazón, tuc, 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 la presión, sudor frío. Hay una descarga de adrenalina que te oprime el pecho, pero te hace actuar, porque tenemos la reacción de la huida. Si vos estás solo en un lugar y hay una víbora, entras así, mirás y hay una víbora gigante, contame qué te pasa.
esa sensación en tu cuerpo, esa descarga de adrenalina, con opresión en el pecho, taquicardia, palpitaciones, sentís que te vas a morir, frente a nada, eso es crisis de pánico. Generalmente lo que sucede es que la persona empieza a pensar que puede llegar a ocurrir algo. Y cuando lo piensa, el cuerpo no sabe si está pasando o lo está pensando. Entonces te duele la panza y empezás a pensar, ¿no será que tengo un tumor? ¿No será que es un cáncer? ¿Y no será que me va a pasar algo? ¿Y no será que me van a tener que operar? Y mirá si me muero. Y capaz que comiste porotos. Pero la mente vuela hacia lo peor, a pensar que va a pasar lo peor. Y tu cuerpo empieza a sentir que está pasando lo peor, porque no puede discriminar si lo estás pensando o si está pasando. Entonces vos le preguntás a la paciente, ¿qué te pasó? No sé. Pero, ¿qué estabas haciendo? Cocinando. Pero, ¿y qué te pasó? Y me apretó el pecho y me faltó el aire y creí que me iba a morir. Creí que me iba a volver loca. Pero pasó algo más, no sé. Y te acostás a dormir y mirás la hora y no te pudiste dormir. Y pasa la hora del reloj y te tenés que levantar temprano y no pudiste dormir. Y seguís pasando las horas y vos estás recansado de haber trabajado y no pudiste dormir. Y esa ansiedad, ese temor a que va a pasar algo. Y no pudiste pagar el alquiler y ya estás pensando que no vas a poder pagar el mes que viene y te van a echar de tu casa y qué vas a hacer y a dónde vas a ir a vivir. Y ese temor es tan grande a lo que pueda llegar a pasar que no te deja vivir tranquilo, que no te deja hacer. Hay gente que come sin parar y hay gente que no puede comer nada porque se le cierra el estómago. Más vale ser de los que no comes nada, por lo menos no. Hay gente que duerme todo el día porque no se puede ni levantar y ahí te empieza el dolor de cabeza, el dolor de columna, se te contracturan todos los músculos, te forma más ácido el estómago, tenés gastritis. Pues si esto es la gastritis, no, porque la ansiedad es acumulativa. La ansiedad es como que vos tenés un tanque de agua atrás. Se supone que ese tanque tiene un agujerito y vos vas viviendo cosas en la vida y vas llenándose de agua, pero por el agujerito el agua sale. Y vos vas viviendo otro problema y vas llenándose de agua y por el agujerito el agua sale. Pero en algún momento le pusiste un tapón ahí. Entonces vos tenés el agua acá y cualquier cosita que te pasa te ahoga. Y te pasa algo y vos decís, ¿cómo reaccioné así frente a esto que es una tontería? Porque estás hasta acá. Entonces cualquier problema que tenés te ahoga. Entonces tenemos que descubrir en qué momento, qué te pasó que le pusiste un tapón. ¿Cuál fue la situación que te pasó? ¿Por qué tenés este miedo a que te pase algo más? Y yo siempre digo que si pudiera volver con el, voy a decir el DeLorean, iba a decir esta es una vieja, con el auto aquel de Volver al Futuro para atrás, y fuera la Lorena de los 12 años, le diría tranquila que los granos se te van a pasar. Eso va a pasar. Y fuera la Lorena de los 20 que me dejó mi novio, le diría tranquila que te vas a enamorar de nuevo. Y fuera la Lorena que perdió un examen de facultad y le diría tranquila que vas a recibir. Eso también va a pasar. Eso que estás viviendo también va a pasar. Eso también va a pasar. Y si no pensás en algún momento que no pudiste dormir, si eso no pasó, eso también va a pasar. Por supuesto que los que creemos en Dios confiamos que hay un Dios que está al control de todo lo que vivimos. Pero lamentablemente somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión de resolver eso a lo que le pusimos el tapón. De resolver esa situación que viviste que te hizo daño. Trabajo con personas que han intentado quitarse la vida. Y déjame decirte que hay una característica que se da en la mayoría. Y es que cuando vivían una situación difícil pensaban, esto no tiene solución. La única solución que tiene esta situación es que no viva más. No es que querían morir, es que no querían vivir esa situación que están viviendo. Y nosotros le llamamos que tienen una visión túnel,
una visión tubo, una visión túnel. La única solución para este problema es quitarme la vida. No veo otra solución. Pero ¿saben cuál era la característica? Que no se lo decían a nadie. Entonces pasaba algo y venía esa idea, me tengo que quitar la vida, porque esto no tiene solución. Pero no se la decían a nadie. ¿Qué pasa en algunas edades, como en la juventud, en la adolescencia? Que el impulso, el control de los impulsos todavía no maduró. Y la emoción era más grande que la razón. Entonces viene la idea y decido actuar. Nosotros generalmente trabajamos con los adolescentes y le decimos, ¿qué te ata a la vida? Algo te tiene que atar a la vida. Generalmente los adultos te dicen, mis hijos, mis nietos. Me pasó con un adolescente que me dijo, cuando lo hice pensé, pobrecita mi gatita, ¿con quién se va a quedar? Y yo decía, increíble que la gatita haya hecho que ella razonara y pidiera ayuda. Pero lo importante para hoy, y estoy por terminar, es que si tenés alguno de estos elementos, si tenés elementos de depresión, y déjame decirte que a veces parece que vos seguís la vida y que no pasó. Tengo un paciente que es ingeniero, es un paciente que vivió en el campo, fue a estudiar a Montevideo, se recibió de ingeniero, se casó, tuvo hijos, y toda su vida que cuidó los hijos, que estudió, que se recibió, que trabajó todo el día, después iba a la casa, cuidaba a los hijos. Y llega un momento que empieza a tomar alcohol. Empieza a tomar un día, 2, 3, los fines de semana, todos los días. ¿Qué te está pasando? Algo está pasando. Algo está pasando, no puede ser. Él en ese periodo no estaba trabajando. Y estoy en el consultorio con la esposa y con él. Y le digo, ¿pero a vos alguna vez te pasó algo? ¿Qué es lo que querés llenar, cubrir? Una esposa con la cual hacían más de 45 años que estaban casados. Y dice, ¿sabés que sí, que me pasó algo? Cuando yo tenía 12 años, un vecino del campo de al lado abusó sexualmente de mí. Y la esposa dijo, ¿sabés las veces que pensé ir al campo a matarlo a ese hombre? O sea, hace poco me enteré que murió. Esa herida estuvo toda su vida con él. Y cuando paró la rutina de ir a hacer, venir, cumplir 12 horas, volver a hacer, cuando paró, esa herida seguía ahí. Y si vos tenés una herida que viviste y la tapaste, déjame decirte que se está pudriendo. Y que en algún momento, el síntoma de que la tenés va a salir. En algún momento la idea de que no podés vivir con esa herida va a venir. Por eso es tan importante sanar lo que vivimos. Y como muchos de los que estamos acá somos cristianos y sabemos que hay un Dios que nos ayuda a sanar, porque es verdad que podemos haber vivido situaciones de daño, es verdad que la decisión de perdonar es nuestra, no es magia, no es que Dios viene y te hace que perdones, sos vos el que tenés que decidir, pero sos vos el que tiene que darse cuenta que estás atado para atrás y no podés seguir caminando. Y sintiéndote completo porque estás cumpliendo con el propósito que Dios tenía para tu vida. Y hoy te quiero decir esto para terminar. Nuestro cerebro es tan increíble, nuestra máquina es tan increíble, que tenemos una cosa que se llama neuroplasticidad. Y quiere decir que a pesar de haber vivido situaciones de niño, de adolescente, que generó una forma de pensar y sentir que quizás no es la mejor, la neuroplasticidad significa que hay capacidad del cerebro de volver a moldearse. ¿Y sabes lo que necesita? Necesita una persona que sea capaz de brindarte seguridad, buen trato, ser sensible a tus necesidades y reaccionar frente a tus necesidades. Los que son parte de una iglesia muchas veces tienen a esa persona, a un pastor, a una pastora, a algún líder, al cual yo puedo sentir que me da seguridad porque si necesito algo está para ayudarme. Y los que creemos en Dios sabemos que es Dios, el que nos brinda amor, el que cumple a veces esa paternidad que no tuvimos, el que es sensible a nuestras necesidades
y el que reacciona cuando necesitamos algo para ayudarnos. Y con esto termino. Muchas gracias.